Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que es estar en la casa del Señor. El salmista David decía: mejor un día en tus atrios que 1000 días fuera de ella. Gloria al nombre de Jesús. Qué bendición. Tal vez alguno no comprenda el valor o la importancia que tiene el hecho de que nosotros nos congregamos cada semana. Tal vez porque no lo aprendieron, tal vez porque yo no lo enseñé, tal vez porque tenemos todavía mucho arraigo y muchas costumbres que tienen que ver de nuestra vida anterior, de nuestra religiosidad anterior, los que estuvieron en la iglesia oficial, los que practicaban algún otro tipo de religión, y entonces tenían una comunión aparente con un Dios inexistente. Pero la realidad es que nosotros venimos a reunirnos en el nombre de Jesús. Es decir, en el nombre de Jesús significa porque Él nos pidió que nos reunamos. Eso significa en el nombre. Como si yo le diera a usted una tarjeta mía para que usted vaya en nombre mío a buscar algo, a solicitar algo. Puede hacerlo porque va en mi nombre. Cuando la Biblia dice que nos reunimos en el nombre de Jesús, no es que nosotros invocamos el nombre del Señor como si fuera un mantra, como si fuera un abracadabra, una fórmula mágica. Nosotros invocamos el nombre del que nos envió a reunirnos. Y cada vez que nosotros evitamos congregarnos, sea que a usted le guste o no le guste lo que yo le voy a decir, es un acto de desobediencia porque Él nos mandó a que nos juntemos. Él nos envió a que permanezcamos juntos, a que podamos ser un cuerpo. ¿Usted ha visto alguna vez un cuerpo desmembrado que funcione? Recuerdo que una vez una hermana no le gustó que yo dije: si usted puede sobrevivir fuera del cuerpo es porque es ortopédica. No somos ni ojo de vidrio, ni dentadura postiza, ni somos pata de palo, somos el cuerpo de Cristo y necesitamos las coyunturas, como dice en Efesios capítulo 4, para ayudarnos mutuamente. Si uno analiza o lee en Lucas, en el capítulo 22, cómo Pedro llegó al punto culminante de negar a Cristo, usted se va a dar cuenta que él tuvo ciertas actitudes previas de declive. Se veía venir. En primer lugar, cuando Cristo le dijo que lo iban a abandonar, él no le creyó. Le dijo: aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Es decir, puso en primer lugar la confianza propia en lugar de la palabra de Jesús. En segundo lugar, cuando Cristo vinieron a buscarlo, sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. Es decir, usó armas carnales para defender su fe y no espirituales. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Y lo tercero que usted va a encontrar ahí en Lucas 22, verso 45, es que Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Tomó distancia y luego lo negó. Pero tomó distancia, y hay personas que no se dan cuenta el daño espiritual que les hace tomar distancia de parte de un montón de ocupaciones y cuestiones del mundo, que lo ponen en primer lugar, que lo ponen en la prioridad. Como si le dijera: buscar primeramente el mango, no, buscar primeramente la fiesta, buscar primeramente, no dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ha recaído en la importancia de la palabra primeramente. ¿Quiere que se lo traduzca? Buscar como prioridad el reino de Dios y su justicia. Tu prioridad. ¿Y sabe qué pasa?
Esas son las personas que después andan rezongando porque no reciben añadiduras de parte de Dios. Porque esas añadiduras son su prioridad. Entonces, porque no tienen dinero, o porque tienen un poquito de tos, o porque tienen un cumpleaños, o porque tienen un bautismo, o porque tienen lo que sea, un bautismo me imagino, no de acá, sino de los que se practica la religión oficial, toman distancia y siguen a Jesús de lejos. Y lo próximo que viene es negarlo. Léalo por usted mismo, Lucas capítulo 22, a ver si es cierto. Pero es importante que nosotros podamos recibir todo lo que Dios quiere darte. Es como que cada domingo se festeja tu cumpleaños y vos no venís. O sea, cada semana nos reunimos para recibir bendición de Dios, y la bendición de Dios está garantizada porque cuando 2 o 3 se reúnen en obediencia, es decir, en el nombre de Jesús, Dios está en medio nuestro. ¿Y usted cree que cuando Dios está en medio nuestro, Él puede ser indiferente a lo que a usted le pasa? ¿O cree que Él no sabe que usted la está pasando mal en algún área o que necesita tener victoria y que la semana fue una semana dura? Y que tal vez la persona para la que usted tiene que tratar todos los días es una lija. Dios lo sabe. Sabe que le falta cuando le falta algo, y sabe que le duele cuando le duele algo. Sabe todas las cosas. Pero ¿cuánta oportunidad le da usted al Señor de que Él pueda demostrarle cuánto Él le ama? Vamos a Efesios capítulo 1, donde quiero que usted entienda muchas cosas que usted ya tiene. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y divide el alma y el espíritu y conoce las intenciones del corazón. Usted en la palabra de Dios tiene la revelación del plan de Dios para su vida. Y aquí en el libro de Efesios, el capítulo 1, es interesante esto que vamos a leer. Es interesante que usted sepa que el apóstol Pablo no escribió todas las cartas juntas. O sea, él se sentó y se puso a escribir las 11 cartas. No hizo eso. Él en diferentes circunstancias y por diferentes razones y en diferentes momentos de su crecimiento espiritual, él escribió diferentes cartas. Que en la Biblia, lamentablemente, no están ordenadas cronológicamente para que usted pueda ver la evolución, pero porque las ordenaron de la carta más larga a la más corta, o sea, fue un criterio, había que elegir un criterio y los teólogos eligieron este criterio. Pero si usted va leyendo las cartas, usted puede ver en las cartas del apóstol Pablo, si usted las pone, las ordenara cronológicamente, que no es tan difícil de hacerlo, se va a dar cuenta cómo el mensaje del apóstol Pablo va pasando de lo básico a una madurez mayor. Es decir, como que él tuviera una revelación creciente, y la iglesia también, porque para poder recibir ese tipo de palabra, ese nivel de palabra, evidentemente la iglesia no está en las mismas cuestiones o en la misma carnalidad o en la misma inmadurez espiritual que al principio. Usted va a encontrar la primera carta que escribió Pablo son las cartas a los Corintios. En Corintios había divisiones, había desorden, había un montón de cosas. Las cartas de los tesalonicenses. Estaban los vagos que no trabajaban, los que decían que Cristo viene, los tal, no lo abrimos más. Había un montón de cuestiones que todavía no tenían claras. Esas son las cartas que Pablo escribió primero. Son las cartas donde él estaba en un nivel de revelación creciente y la iglesia también. Pero cuando va hacia las últimas cartas que él escribió, antes de las pastorales, es decir, las cartas a las iglesias, usted lee Colosenses y lee Efesios y se da cuenta que hay un nivel de revelación ahí muy superior. Y yo creo que cuando llega a Hebreos, a la cual no le pudo poner el nombre porque él no fue apóstol a los hebreos, Dios lo envió como apóstol a los gentiles,
y él no podía poner Pablo apóstol a los hebreos porque no era cierto, pero sin embargo la escribió igual. Usted va a ver que en el capítulo 6 de la carta de Hebreo llega un momento donde dice, basta de lo mismo siempre. Es decir, a ver, imagínense, hermano, basta de decirte que te tenés que congregar, ya está. O sea, hay cosas que son básicas. ¿Cuánto te tengo que decir que tenés que orar por todas las cosas? Que tenés que leer la palabra de Dios, que tenés que aprovechar cada oportunidad que tenés. Ya hay cosas que son rudimentos, son básicas. El significado de la imposición de manos, por qué tomamos la cena del Señor. Quiere tener fortaleza en Cristo Jesús y no toma la cena del Señor. ¿Y de dónde la va a obtener? Si no es del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. ¿Quién se la va a mandar por WhatsApp, Señor? No funciona. Todo lo que el cuerpo recibe, lo recibe de la cabeza cuando la cabeza está en el cuerpo. ¿Me entiendes? Y Efesios justamente habla de las cosas profundas, pero comienza diciendo en el capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. 3 veces habla de que Dios está interesado en que su gloria sea alabada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo conecte ahora, Padre, con cada corazón. Llévate cautivo todo pensamiento, toda altivez, todo argumento. Derríbalo, Señor, para que podamos obedecer a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, que nada nos impida conocerte. Llénanos con tu gracia, con tu unción, con tu poder, porque esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Primera cuestión. Usted y yo ya somos benditos. Usted y yo no vamos corriendo detrás de una bendición. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo fui hace 20 años más, y pico de años atrás, a una iglesia en Chicago, que los hermanos no se saludaban Dios te bendiga, sino que se saludaban bendecido, bendecido, bendecido. Se decían bendecido uno por el otro. Entonces,
Yo, que estoy acostumbrado a la vieja iglesia pentecostal, donde se saludaba paz del Señor, Dios te bendiga, que ellos se dijeron bendecidos, ¿y en qué estaban fundamentados? En que ya fuimos bendecidos. En que dice aquí que nosotros fuimos bendecidos. Y nos bendijo no con una bendición. Porque algunos por ahí dice, a mí Señor me bendijo en lo material. A mí Dios me bendijo con la familia. A mí Dios me bendijo en la salud. Otros dicen, a mí la verdad que Dios me bendijo habiéndome hecho nacer en Argentina, que es el mejor país del mundo, y no en Nueva York, ¿no? Que no es un país, es una ciudad. Pero acá dice que fuimos bendecidos con cuánta bendición, qué nivel. Cuando la Biblia dice todo, mire, es muy interesante, porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita sobre todo el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo. ¿Sabe qué quiere decir todo en hebreo? Todo. Y en griego, todo. Cuando la Biblia dice que usted y yo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Si yo le diera a usted un ticket, un voucher, si yo le diera a usted algo que dice que usted ha recibido un premio, usted ha recibido un regalo, que usted, mire, yo cuando cumplo años de la tarjeta de crédito me mandan un mail y me dice que pase hay un lugar donde, no me acuerdo cómo se llama, imagen no la veo, me falta algo, que vaya a buscar una torta, ¿no? En el mes de tu cumpleaños, pase por tal lugar a buscar una torta. Entonces, yo voy, se imagina. Nadie me hubiera dejado no ir. Vamos, queda por ahí la Avenida de los Incas y ahí el barrio Belgrano. Voy a buscar la torta. Y encima cuando llego me dicen, ¿qué quiere? ¿Quiere rogel? ¿Quiere selva negra? Alto nivel. Y nos vamos con la torta en la caja, nos vamos con una alegría. Y cuando pongo el agua y preparo el mate y cortamos la torta, porque encima duran, no es que nos comemos toda la torta en un día, póngale en dos. Pero todas las cosas en el Señor están dadas para que usted se apropie, para que usted las tome. La fe es ese poder que opera en nosotros, que nos permite abrazar la palabra de Dios y hacerla realidad. La fe consiste en acción. Por eso el salmista dice, creí, por lo tanto hablé. Por eso la Biblia dice, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca. Por eso dice, pondrás la mano, para que hay una acción, que es lo que a Dios le revela, y a nosotros, de que tenemos fe. ¿Cuánto ha leído alguna vez el libro de Apocalipsis? Y el libro de Apocalipsis dice, ¿conozco lo que piensas? O dice, conozco tus obras. Le hago una pregunta, después de los 4 libros de los 4 evangelios, ¿qué libro viene? Parece que es importante hacerlo. Praxis es la palabra en griego. El libro de los Hechos es la traducción de la palabra praxis. Están los evangelios, gloria al nombre de Jesús, la noticia. Inmediatamente después de la noticia, ¿qué viene? La praxis. Si usted no practica lo que ha creído, si usted no pone en marcha lo que ha creído. Miren, me acuerdo cuando yo buscaba el hablar en nuevas lenguas, ¿no es cierto? Porque yo lo veía, un día vino mi papá, creo que fue un culto de oración, un martes a la noche, y el viejo vino ese día como si lo hubieran manguereado. ¿Qué pasó? Le pregunté yo, que tenía 9, 10. Papá, ¿qué pasó?
Y el viejo le explicaba y me dijo, hoy cayó fuego del cielo. Yo dije, wow. A mí me parece más agua. Pero obviamente yo a mi viejo no le iba a contradecir. Fuego del cielo. ¿Sabes cuánto tardé en entender eso? Hasta que no tuve un encuentro con el Señor. Y yo buscaba esa experiencia. Y la buscaba, hasta que por fin entendí que estaba concebida. Hasta que no entendí que es un hecho, que el Señor envió su Espíritu sobre toda carne, como prometió el profeta Joel, como pidió Moisés, la promesa del Padre, hasta que no tuve la certeza, como dicen los americanos, supe, ¿no? Tuve la plena convicción, no lo recibí. Pero cuando tuve la plena convicción, en vez de buscarlo, iba con la guitarra a la iglesia, me sentaba y cantaba adoración. Y en una de esas reuniones, el Espíritu Santo vino sobre mi vida de una forma y nunca más quise no tenerlo. Y lamenté muchísimo el tiempo que no lo tuve. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No es algo que demande sacrificio. Sacrificio y ofrenda no quisiste, dice en el libro de Hebreos, mas me preparaste un cuerpo. Las promesas de Dios están en el cuerpo de Cristo. No por nuestro sacrificio, sino por pertenecer. Creo que hay una tarjeta que dice que pertenecer tiene beneficio. Bueno, la bendición de Dios es para los que pertenecen, para los que tienen ese sentido de pertenencia con aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces son carne de su carne, hueso de su hueso, y entonces reciben bendición. ¿Cuál bendición? Todo. ¿Está corriendo alguien detrás de alguna bendición? Ya está, hermano, mancha. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde está la bendición espiritual? ¿Dónde usted cree que está? Está en su identidad. No, escuché. La obediencia de quién dijo. ¿Quién? Buenísimo. Ese es un mito. Es un mito de la ley. Así que Dios me va a bendecir si yo cumplo con la ley. Ese es un mito. Eso es legalismo. ¿Usted ama a su hijo cuando se porta bien o cuando se porta siempre? El día que se porta mal, ¿qué hace? No lo baña, no le da de comer, no le habla. No hace eso. Si nosotros siendo malos no hacemos eso. Hay un dicho de ahí, dice, porque la Biblia dice que en la obediencia está la bendición. Bueno, dígame el capítulo y el versículo, yo me lo pego acá. A ver, ¿dónde dice eso? ¿Dónde lo dice? La Biblia dice que nosotros fuimos bendecidos por los méritos de Cristo. El que obedeció fue Jesús. Y al haber cumplido Él, nosotros al estar en Él, tenemos cumplido todo. Y no andamos por temor de Dios para conquistar una bendición. No. Por nuestro amor al Señor, mantenemos una comunión porque la bendición está en nuestra identidad. Nosotros tenemos una identidad terrenal y tenemos una identidad celestial. Porque lo que hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu de Dios. Y ese nacimiento del Espíritu de Dios no es el que tuvimos de nuestros padres, porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son nacidos por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. ¿Amén? ¿Dice eso o no dice eso? Entonces, si nosotros hemos nacido por la voluntad de Dios, nuestra nacionalidad está en el cielo, nuestra identidad está en el cielo.
Por lo tanto, ahí es de donde. Claro, lo que pasa es que tal vez alguien no vino hace 2 domingos atrás, o 3, donde yo expliqué esto. Donde con Cristo estamos juntamente sentados a la diestra del Padre. Si yo conservo mi identidad de aquí abajo, entonces sí tendré que mendigar una bendición. Pero si yo estoy juntamente con Cristo sentado a la diestra del Padre en mi identidad celestial, yo estoy en bendición. Porque fui bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si pues haber resucitado con Cristo, dice Colosenses 3, mirad las cosas de arriba. No mirad desde la tierra, sino mirad de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira ahí. Poned el telescopio ahí. Porque habéis muerto, esto a la identidad natural, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hago un breve repaso de lo que expliqué hace 2 o 3 semanas atrás, que ni me acuerdo cuándo fue, pero calculo que fue antes de viaje a Gualeguaychú. Entonces nosotros podemos elegir qué clase de vida queremos vivir. La Biblia le llama a esa diferencia andar en el espíritu o andar en la carne. Cuando yo estoy afianzado a mi identidad terrenal, a quién soy aquí en la tierra, lleno de limitaciones, con mi falta de conocimiento tal vez, decimos, bueno, pero demasiado hice, ¿no? Con lo poco que sabía, con lo poco que tenía. Bueno, está bien. No voy a renegar eso. Pero cuando nosotros ejercemos nuestra identidad celestial, entonces ponemos las manos sobre los enfermos y cesamos. Entonces echamos fuera demonios. Entonces predicamos la palabra y el Espíritu Santo trae convicción de pecado y arrepentimiento. Entonces, en nuestra identidad espiritual abrimos la palabra de Dios y la entendemos. En nuestra identidad espiritual tenemos dones del Espíritu Santo y tenemos fruto del Espíritu Santo. Pero el primero que tiene que creer en eso es uno mismo. Porque no va a venir nadie a convencerme a mí de que soy un hijo de Dios. Soy yo el que tengo que estar convencido que soy un hijo de Dios. Aunque no me hayan entregado un DNI, ¿me comprende? Tenemos mucho más que un DNI. Tenemos la Biblia, que es palabra de Dios, que dice que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, si es un hijo de Dios, nuestro día debería comenzar dándole gracias al Señor por su bendición. Porque si usted empieza reclamando lo que ya tiene, es aburrido. Se presenta delante de Dios con su lista de supermercado y le pide 4 paquetes de hierba, 3 de azúcar. Señor, necesito que me ayude en esto. No, lo primero que tiene que hacer es, Señor, gracias, porque soy tu hijo. Porque vos me amaste primero. Y yo te amo por lo que sos, no por lo que me das. Porque los hijos aman a los padres, no por lo que los padres le dan. No me acuerdo con quién hablaba esta semana, y yo le contaba que en mi casa, cuando yo era chico, yo escuchaba todo, vivíamos en una pieza, ¿entiendes? O sea, una sola habitación. Mi papá, mi mamá, yo y mi hermano. O sea, dormíamos así, todos juntos soñábamos lo mismo, ¿no? Yo muchos años sacaba mi cama debajo de la de mi hermano para poder... Y como mi cama era la que quedaba alineada a la tele, blanco y negro, de madera con el coso, mi viejo, para no ver la tele en diagonal, se venía conmigo y me ocupaba 80% de la cama. O sea que yo, hasta que no pagaba la tele, ocupaba el 20%. Aparte del machito. Por mucho tiempo fui machito. Y cuando uno sabe que hay carencias, los chicos entienden todo lo que pasa en la casa. Yo le contaba, y no me acuerdo a quién, que en esa época lo único que había zapatilla era la flecha. Por lo menos las
que yo conocía. Para mí zapatilla era Flecha, no había otra marca ni nada. Por ahí alguno conoció la Pampero también, pero era lo mismo. Y yo usaba las zapatillas hasta que se agujereaban. Se ponía bigotuda y se le hacía un agujero en la planta del pie. Y para que ustedes entiendan, yo tenía tan claro que en mi casa no había plata, que yo no me atrevía a ir a decirle a mi papá, a llevarle las zapatillas agujereadas para decirle, necesito otra. ¿Sabe qué hacía yo? Oraba. Oraba para que mi papá se diera cuenta que yo necesitaba un par de zapatillas. Y gloria a Dios se da cuenta. Y me traía la misma, ¿no? La Flecha, un poco siempre un número más grande porque le dure, porque los pies crecen y todas esas cosas que la gente grande hace. Sin embargo, nunca me faltó nada a ese nivel, ¿me explico? A ese nivel. Le contaba graciosamente a mis hijas, con mis hijas, no sé con quién estaba hablando, que mi mamá, obviamente cuando a uno se le agujereaban las zapatillas en la primaria, los chicos te hacían bullying. O sea, porque era imposible de ocultar que tenías un buraco en la zapatilla con un cacho de cartón o alguna cuestión para disimular. Por lo tanto, ellos la iban a ver y algo te iban a decir. Y mi mamá, como en mi casa había muchas necesidades y carencias, y ella era una mujer muy hacendosa, muy habilidosa, hacía cosas que, para mí, que eran distintas a las que usaban el resto de los demás chicos. Y ella estaba orgullosa de lo que hacía. Y todo eso era causa de bullying para mí. O sea, por ejemplo, ella agarraba una camisa vieja de mi papá y hacía un guardapolvo. Y yo hacía un guardapolvo con una solapa. Pero el guardapolvo era medio translúcido y se veía que yo tenía una remera raya abajo u otra cosa, ¿me entiendes? Y todos los chicos decían, che, se te ve la camiseta. O sea, pero ella me decía el mejor guardapolvo del mundo con la tela más berreta que encontraba, porque no había otra. ¿Me compré? Y de repente, qué sé yo, me hacía un jean amarillo. ¿Por qué amarillo? ¿Por qué mío tenía que ser amarillo? Yo salía con los jeans amarillos y me miraban y me decían, ¿qué hace canario? Y ella estaba orgullosa de lo que hacía porque lo había hecho ella con sus propias manos. Y a mí me generaba un montón de problemas. Esa era una bendición que traía tristeza. Ahí yo entendí lo que significa que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Lo que Dios te va a dar no te va a generar un problema. Muchas personas no vienen a buscar la bendición de Dios porque piensan que eso lo va a avergonzar, porque piensan que declarar que es creyente, o porque piensan que contarle a los demás acerca de su fe le puede generar un problema. Y le aseguro que no, si usted realmente lo cree. Fuimos bendecidos. Pero lo más importante acerca de la bendición es que la bendición es la carta brava de Dios que mata la maldición. Cuando el pecado entró en el mundo por causa de la desobediencia de Adán, Dios maldijo la tierra, y Dios maldijo a Adán, y Dios maldijo a la mujer. Y Dios maldijo a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Porque corresponde a la justicia de Dios no pasar por alto semejante transgresión. Pero como la misericordia de Dios vence al juicio, según dice en Santiago, Él proveyó un Salvador, Jesucristo, para que muriendo en nuestro lugar,
cargara con nuestras maldiciones, porque maldito es todo aquel que es colgado de un madero, decía la ley. O sea, Dios escribió una ley para que Jesucristo pudiera llevar nuestra maldición. En todas las cosas que Jesucristo llevó, nosotros recibimos como contrapartida una bendición. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él murió para que nosotros tengamos vida eterna. Él padeció en su cuerpo para que por su llaga fuéramos nosotros curados. Él sufrió la contradicción de los pecadores para que nosotros tengamos la autoridad de predicar una palabra. La nuestra será recibida. Él fue traicionado para que entre nosotros haya comunión, y haya amistad y compañerismo. Él fue acusado para ser nuestro abogado en los cielos. En cada cosa que Él padeció, en cada sufrimiento que Él cargó, Él pagó el precio de una bendición, para que en todas las cosas nosotros fuéramos bendecidos. Gloria al nombre de Jesús. En el verso 4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escuchen bien esto. Antes de Dios establecer este sistema, este ecosistema que nosotros llamamos mundo, que es un sistema, la palabra mundo en la Biblia es la palabra cosmos, que significa un orden. Antes de eso, Él nos eligió, y nos eligió en dos características: la santidad y la limpieza. Dos cosas que solamente la sangre de Cristo podía hacer. Si usted entiende esto, se dará cuenta que usted y yo somos parte del seleccionado de Dios. Él nos eligió para jugar en el equipo correcto, en el ganador, en la iglesia del Señor Jesucristo, que triunfará contra todo principado, potestad, contra toda hueste espiritual de maldad. Usted y yo fuimos elegidos para triunfar en el equipo correcto, porque eso es lo que dice ahí. Él nos escogió. Ese es el significado de la palabra santo. La palabra santo es la palabra agios. Creo que se dice más bien agios, ¿no? Como si la G se pronuncia como en el griego, algo así. Agios. Escuchase unos días atrás una alabanza tremenda que hablaba de Dios y decía agios Pandodinamos Dios, que significa todopoderoso Dios, en griego. Él nos escogió para que fuésemos agios, separados, selección, selecto. Eso es lo que significa eclesia. Eclesia viene de eclecto, viene de elegido. Él te eligió. O sea, no es el revoleo, no es lo que cayó, ¿me entiende? Usted no venía caminando y se cayó en un pozo que es la iglesia de Cristo. Usted fue escogido, fue seleccionado, fue elegido. ¿Pero cuándo? No, antes de la fundación del mundo. Hay un destino para aquel que vive eternamente, no tiene pasado, ni presente, ni futuro, que ya está escrito en el Cairo de Dios. Por lo tanto, esa elección, esa selección, es algo que nosotros deberíamos honrar. Deberíamos honrar. ¿Qué pasaría si Scaloni convoca a uno y el tipo no quiere venir a jugar? Elige su club en Inglaterra, en España. ¿Qué haría Scaloni? ¿Lo pone igual? ¿O sale, en vez de salir con 11, sale con 10? Si usted puede entender eso del fútbol, que es tan sencillo, ¿cómo lo podríamos entender que habiendo sido escogidos por Él,
no podemos faltar nunca cuando somos convocados. Cada convocatoria es un partido que la iglesia juega. Cada convocatoria es una guerra de carácter espiritual donde estamos venciendo la fuerza del mal, donde estamos orando por el que está enfermo, donde estamos orando por el que está perdido, donde estamos orando por el que está endemoniado, donde estamos orando, donde estamos peleando la buena batalla de la fe. Por eso, hermano, por favor, juegue todos los partidos, a menos que esté lesionado. En el verso 5 dice que esta predestinación no es solamente una elección así nomás, sino una elección y adopción. Ahora se la pongo más difícil. Póngale que usted es un jugador de la selección nacional, pero aparte es el hijo de Scaloni. Y él lo convoca para jugar un partido y el hijo le falla. Acá dice que fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Por mérito? No, según el puro afecto de su voluntad. Usted y yo no tenemos nada que ver en esta elección. Él te eligió porque quiso. Él te eligió porque te eligió. Porque tiene un destino para Sebastián, para Carolina, para Cristian, para Gerardo. De esa manera también debemos mirar a nuestros hermanos. Porque a veces uno dice, este hermano, la verdad que es un elegido, es un seleccionado del Señor. Si Él lo eligió para que esté con vos, para que tenga comunión con vos, tenés que honrar al que tomó la decisión, que no fuiste vos. Hoy hablábamos de una cosa interesante con Ezequiel al mediodía. Que andan por ahí un montón de gente boyando, diciendo no, porque la iglesia, porque Dios, porque esto, porque el otro, porque aquello, al final somos todos iguales. Yo digo, claro, somos todos iguales. No, pero como no hay una autoridad, no hay. O sea, la Biblia habla, ¿no?, de que el marido es cabeza de la mujer, de que está. Sí, le digo, pero eso, el mérito de eso radica justamente en que somos iguales. Porque el hecho de que mi perro me haga caso no es ningún mérito, es su perro. Y yo soy el amo. ¿Me explico? ¿Qué mérito tiene? Hay una superioridad, digamos, que yo soy racional y él no. ¿Dónde está la humildad? La humildad está en que Cristo Jesús, siendo igual al Padre, se hizo hombre. Y siendo hombre se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruces. El mérito de la hermandad, el mérito de la sujeción, el mérito de la obediencia parte desde el punto de vista de que siendo iguales, yo me humillo y me sujeto. Claro que nadie es superior, pero existe un orden: el padre, la madre, los chicos, el pastor, la congregación. Somos iguales, por supuesto. A ver si usted se cree que no ve al baño. Digo, todos, somos todos iguales. Pero el mérito está en que cada uno, siendo iguales, pueda cumplir con el rol asignado por Dios. Y eso significa, verso 6, la aceptación. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptados, no aceptables. Tal vez éramos inaceptables. O sea, si dijera aceptable, sería bueno que hay un mérito. Soy aceptable.
Pero acá no dice que soy aceptable, acá dice que soy aceptado. Como venga, como soy. Es un hecho. Fui aceptado como hijo a pesar de mí mismo, no por mis méritos. Dios no me usa porque yo tengo mérito, Dios me usa a pesar de mí mismo. A pesar de que tengo la misma lucha que tiene cualquiera y los mismos problemas que tiene cualquiera, pero de alguna manera, siendo iguales, hay una responsabilidad que Dios pone sobre tu cabeza. ¿La tomás o la dejás? Usted dice, ¿qué va a hacer Dios si la dejo? No va a hacer nada. Pero vas a vivir una vida de mediocridad donde nunca vas a saber dónde estaba tu potencial, hasta dónde podías llegar. Porque Dios escribió sobre nosotros en su mente y en su corazón un destino, un plan. Dios tiene un plan y es perfecto, y en ese plan nosotros somos aceptados. Sí, pero bueno, también hicimos mucha macana y todavía nos falta mucha macana por hacer. ¿Qué le parece? Que ya está, que no va a seguir metiendo la pata nunca más. Dios quiere. No sé, porque si yo pensara que no voy a meter la pata nunca más, pienso que me voy a morir. Porque mientras estemos caminando por la tierra, mientras estemos por aquí, tendremos muchas luchas y muchas tentaciones. Algunos estarán muy pendientes de nuestros errores. Lo más probable es para distraerse de los propios. Entonces es mucho más fácil ver los errores de los demás que corregir los de uno. Pero aquí dice que en esa adopción fuimos elegidos, adoptados, aceptados y perdonados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Estás perdonado. No, pero pastor, ¿qué parece? Estás perdonado. No, pero ¿sabe qué? Mi cuñado me dijo, él también está perdonado. Guarda el parche. Porque si nosotros fuimos perdonados, no podemos ser jueces. No tenemos mérito para juzgar a otro, sabiendo que nosotros, por esa misma gracia, por esa misma sangre y por ese mismo amor y voluntad de Dios, fuimos perdonados. ¿Cómo yo voy a estar en desacuerdo con Dios? Él me perdonó a mí y perdonó a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo creo que Jesús utiliza ahí, en Juan 3 dice, la palabra mundo a propósito, para que usted entienda que el perdón de Cristo abarca el mundo entero. Solamente nuestra fe en ese perdón es la que nos hace salvos. Y el que no cree está condenado. Pero el perdón de Jesús, la muerte de Jesús, no fue una muerte así nomás. Así como el pecado entró al mundo por un solo hombre, Cristo Jesús, entró la salvación. Y la gente anda por la calle sufriendo la consecuencia de su pecado, habiendo sido perdonada. Imagínense usted una persona que está condenada y le abren la prisión y le dicen sé libre, y el tipo ignora y sigue caminando en su destino de condenación cuando ha sido perdonado. Dice que Jamaica fue el último de los países de América que abolió la esclavitud. ¿Y qué pasó? La mayor parte de los esclavos, jamaiquinos o jamaicanos, como se diga, eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, y aparte vivían, trabajaban en el campo, lejos de las poblaciones. ¿Y saben qué hicieron los patrones de nuestro maravilloso sistema económico? Como los tipos no se enteraron que habían sido libres,
lo dejaron morir esclavo. Lo mantuvieron en la esclavitud hasta el último de sus días. No le dieron la buena nueva. Esa es la predicación del Evangelio. Anunciarle a las personas que han sido perdonadas, que no tienen necesidad de ser condenados, que no tienen necesidad de ir al infierno, que no hay necesidad de vivir una vida mediocre, una vida que no vale la pena ser vivida, y que por medio de los méritos de Jesucristo han sido perdonados, para volver a tener comunión con Dios, para volver a restaurar esa relación como hijo de Dios. Y vivir distinto, porque una persona perdonada no vive lo mismo que una persona condenada. ¿Y por qué nosotros tenemos esta revelación? Porque dice en el verso 8 que Dios hizo sobreabundar para nosotros toda sabiduría e inteligencia para que entendamos. Es un don de Dios que usted pueda entender la palabra de Dios, que usted me pueda escuchar, que usted esté aquí hoy. Es la misericordia, el don y la gracia de Dios la que le permite a usted tener oído para escuchar la palabra de Dios. Porque es sabiduría e inteligencia de Dios sobreabundante para lo que dice en el verso 9. Darle a conocer el misterio de su voluntad. Porque Dios quiere que entre Él y nosotros no haya misterios. Dios quiere tener una relación con nosotros en plena sinceridad, manifestar su gracia, manifestar su carácter, su amor, su santidad, su poder, su sabiduría, su inteligencia. Él quiere hacerlo partícipe de la naturaleza divina, dice en la segunda de Pedro. Él quiere que usted participe de eso, no se quede afuera. No esté mirando de la tribuna algo, Él quiere que usted baje y juegue. Que usted pueda tener todo lo que Él conquistó cuando la sangre de Jesucristo fue derramada. Para nosotros es gratis, pero guarda que costó un altísimo precio. El precio de la sangre de Jesús, para que usted conozca su voluntad. Y en el verso 10, por si algo no lo dije hoy, si usted quiere repetir conmigo, dice reunir. Reunir. ¿Dios qué quiere? Dios quiere reunir. ¿Dónde están los llaneros solitarios? ¿Dónde están los que Dios tanto ha dado? Pavada que dice la gente increíble. Porque el propósito de Dios es reunir a todos en Cristo. El propósito de Dios es que usted sea carne de su carne, hueso de su hueso, reunir a todos en Cristo. Cristo es el cuerpo, Cristo es la iglesia. Hay un propósito de Dios en cada vez que nos reunimos. Hay una necesidad del que anda en el Espíritu de reunirse. Mire, yo tuve mi primer encuentro con el Señor a los 9, 10 años, no recuerdo exacto, pero esa era la edad, porque fue cuando nos mudamos. Nosotros vivíamos en el barrio de Montecastro, ahí en Allende y Laján, y nos mudamos a la calle Nazaré, ahí en Villa de Voto, donde vivía mi abuelo al lado. Yo no tenía la menor idea de nada. Yo sabía que mi mamá era judía y que mi papá era cristiano, pero no tenía la menor idea. Y mi abuelo me llevó un domingo, pidió permiso, no sé cómo se lo dieron, porque mi mamá era judía, tenía problemas con esa idea. Me llevaron a la iglesia, a la Asamblea de Dios de Flores, que en ese momento, como estaban en obras, trabajando en un cine y lo estaban tratando de restaurar, estaban haciendo reuniones en un salón prestado de la calle Yerbá, frente a la Plaza Flores.
Yo le aseguro que yo entré ahí de la mano de mi abuelo. Me acuerdo hasta cómo estaba vestido. No me puedo olvidar nunca más de ese día. La presencia de Dios. No hay forma de poder explicarlo. Yo entré ahí y sentí convicción de pecado instantánea. Fue algo, no tuve ni 2 minutos para pensar qué pasaba. Inmediatamente sentí la presencia de Dios y sentí que necesitaba un Salvador. Y cuando el pastor, que no me acuerdo ni de qué predicó, hizo la invitación adelante, imagínense un chico de cuánto pecado me tenía que arrepentir yo. Pasé corriendo y entregué mi vida al Señor. Y la presencia del Señor, de ese día, del cual ya pasaron más de 50 años, nunca me abandonó. Nunca me abandonó. Cada vez que yo pienso en el Señor, ni siquiera le digo que me arrodillo o nada. Cada vez que recuerdo quién soy, la presencia de Dios inmediatamente está en mi vida. Cada vez que necesito inspiración de Dios para escribir, para predicar, para lo que sea, para escribirle una canción a mi nieto, siento que el Espíritu de Dios está conmigo. ¿Y qué quisiera yo que usted tuviera la misma experiencia? Que usted pueda decir en todo tiempo, el Señor está conmigo. Y cuando de repente usted está pasando la mano, porque hermano, acá en la tierra, Jesús nos dijo, tendréis aflicción. Pero dijo, confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Y cuando usted recuerde eso, entonces la presencia de Dios le recuerde quién es usted. Cuando usted tenga una necesidad material o física, que tenga que arreglar cuentas con alguien, o haya alguien que no lo quiere, porque mire, a nosotros mayormente la gente nos quiere o no nos quiere, no somos muy así nomás. A mí me pasa así. De repente alguien me quiere, de repente alguien no me quiere. Y así. ¿Por qué es eso? Porque así pasa con los hijos de Dios. Así hicieron con Cristo. Unos lo siguieron y otros lo crucificaron. Pero nosotros en Cristo tenemos una herencia. Dice, y ahora se la voy a explicar. En él asimismo, dice, tuvimos herencia, verso 11. No una herencia al voleo, una herencia predestinada, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esa herencia no es una herencia así nomás, porque dice en el verso 12 que esa herencia es para que seamos alabanza de su gloria. Mire, es como que usted va a un cumpleaños y lleva cualquier cosa que tiene en su casa. Pero de repente usted quiere impresionar. Usted quiere que alguien diga, wow, mirá lo que trajo. Eso es alabanza, ¿no? Y cuando habla de su gloria está hablando alabanza de su resplandor, de su magnificencia, de la gloria. Es decir, que la herencia que nosotros hemos recibido en el Señor no es simplemente la de vivir una vida mediocre, así nomás transcurrir y desaparecer y quedar en el olvido. Él está hablando de que Él nos ha dado a nosotros una herencia que cumpla el propósito de traer alabanza a su gloria. Es decir, ¡wow! Me acuerdo, yo trabajaba en una empresa, cuando tenía 18 salí del servicio militar, 19 del servicio militar,
entré a trabajar en una empresa de productos electrodomésticos. Y al poco tiempo entró a trabajar a la compañía el hijo del que era el director comercial. Era un poco más chico que yo. Entonces yo, como hice un gran esfuerzo, junté unos pesos. Un día vino mi hermano y me dijo: ¿cuánto juntamos? Tanto, dámelo. Como él es medio genio para todas estas cosas, hizo una operación de bolsa y a los 4 o 5 días me dio el doble de lo que yo había juntado. Esto es lo que gané. ¿Por qué? Porque compré acciones así, así, así. Le digo: pero siguieron subiendo. No, pero hay que salir, no se puede. Aquí se ganando. Me llevó al banco financiero, y así te va, Ángel Gallardo y Corrientes, y me dijo: te tenés que comprar un auto. 19 años. Comprate un auto, sí, no venís más, porque se inundaba esa zona, Cangallo. Trabajamos en Cangallo y Río de Janeiro, o Yatay, por ahí. Y me compré un Peugeot 404 modelo 68. Era modelo 68 en el año 80 me lo compré. O sea que el auto ya tenía 12 años. ¿Sí? Pero el hijo de José, que era el director comercial, cumplió 18 y el padre le regaló una cupeta. Y cuando vino Gustavo, así se llama, yo me acuerdo que estaba contento con mi Peugeot, hermoso color café con leche, lo mío té con leche. Mi Peugeot tapizado rojo. Con ese le iba a buscar a Mario cuando nos pusimos en auto. Y cae Gustavo por la coupé y lo pone en la puerta. Yo dije: lo que es tener un padre cumpleaños, ¿no? Estaba contento por mi amigo, súper feliz. Y sabe que Dios es nuestro Padre. Sabe que Dios es el dueño de todo. Y sabe que si usted no ha recibido algo, no es porque no quiere. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿cómo Dios no le dará lo que le pide? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Una herencia a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En el capítulo 13 dice, por las dudas, que esto no es solamente una expresión, sino un contrato. Los contratos, cuando se firma un contrato, se hacen dos cosas. Lo primero, se sella en una escribanía. Hay un tercero que da validez a ese contrato. Y normalmente, hasta el momento de la ejecución, hasta el momento en el cual se ejecuta la totalidad del contrato, hay un anticipo. Una seña, por ejemplo, si usted compra un auto, o el boleto cuando usted compra una casa. ¿Es así o no? Estoy hablando todo. Bueno, esto no es nuevo, esto viene desde los tiempos de Cristo. Entonces aquí Pablo está diciendo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para aquellos que todavía siguen dando vueltas con el tema del bautismo del Espíritu Santo, tienen una excusa para no hablar en lengua.
no llevaste tu contrato de escribanía. Porque el bautismo en el Espíritu Santo es el sello de la promesa. Es lo que consolida que sos un hijo de Dios y que tenés una herencia. Si vos no querés esto, yo te respeto. Pero yo, que tengo una herencia, la quiero sellar eterna. ¿Y sabe qué? Esa herencia dice que yo voy a vivir la eternidad juntamente con Él en el cielo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Y en el cielo hay enfermedad? ¿Hay pobreza? ¿Miseria? Bueno, un anticipo, una seña. El arras es eso es lo que significa arras, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, hasta que tengamos la plenitud de lo que Cristo conquistó para nosotros en los cielos, en la vida eterna. Dios ha querido sellar ese pacto, es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que tenemos en la sangre de Cristo por medio del Espíritu Santo y darnos anticipo de nuestra herencia. Entonces, cuando yo estoy enfermo, yo apelo a mi identidad celestial. Y cuando yo tengo una necesidad material, yo apelo, por eso la Biblia dice, abriré la ventana de los cielos, yo apelo a mi identidad celestial. En el cielo no hay pobreza. Ojo, en el cielo tampoco hay desobediencia, ¿ok? No hay. Pero, si usted tiene fe, debe tener fe completa en cada una de las cosas, de estas 12 cosas que son regalos de Dios para nuestra vida. Vamos a orar y vamos a participar de la cena del Señor. Pero antes vamos a orar. Andan por ahí unos atorrantes, delincuentes, que dicen que hay que sellar la palabra con una ofrenda. Toman un pasaje, le dan 300 retos. El sello es el Espíritu Santo de Dios. Usted no tiene que sellar nada. Usted tiene que dejarse ser sellado. ¿Entiende? No tiene que dar una ofrenda, ni tiene que poner plata, ni se puede comprar el don de Dios con dinero. Esos son chantas que están robando a las personas, vendiéndole algo que no le pueden dar. El don de Dios no se lo puede dar a un hombre, es la gracia del Señor. ¿Y cómo yo le puedo dar algo que ya es suyo, que es su herencia? ¿Cómo le voy a cobrar por algo que ya es suyo? Delincuentes, que Dios los perdone, pero que cambie primero. Dios lo perdona también, lo puede perdonar igual, pero nosotros tenemos todas estas promesas del Señor, que son selladas por el Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros estamos con alguna necesidad. Pero somos hijos, amén. Y debemos movernos en la presencia de Dios con ese desparpajo, con esa libertad, con esa naturalidad con la que los niños se mueven en la casa de sus padres. Porque si no volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas, para que ellos tengan revelación, Señor, de todo lo que tú conquistaste por medio de tu sacrificio personal. Porque Dios es un Dios personal. Dios no es un
una fuerza inmaterial inexplicable. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu que se mueve hoy aquí. Y Él se reveló a nosotros en el nombre de Jesucristo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos hoy, llénanos, Señor, de toda gracia, de toda unción, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre. Los que me van a ayudar en repartir la cena pueden pasar, por favor. Oh Rey, te damos gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué más? Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Aleluya. Hay poder en la sangre que derramó. Aleluya. Sí, Señor, te damos gracias. Preciosa sangre purificó. Aleluya. Gracias. Preciosa sangre que me transformó. Oh Rey, te adoramos. Mejor es un día en tu casa que mil fuera de ella. Te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a comprender más y más tu palabra. Danos la gracia, Señor, de caminar en esa sabiduría e inteligencia espiritual, donde ya no hay misterios, donde podemos disfrutar de las armas de nuestra herencia, de los anticipos de lo que tú conquistaste por medio de la sangre de Jesús. Y al participar, recibamos, Señor, salvación, libertad, sanidad, llenura de tu vida. Aumenta la fe en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Padre, mientras adoramos, abrimos nuestro corazón para pedirte perdón por toda falta, por toda ofensa, por todo aquello que hicimos, Señor, de nuestra naturaleza caída. Si no hemos estado a la altura de nuestra identidad celestial, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, queremos perdonar a los que nos han ofendido, sea justa o injustamente, porque tú eres nuestra justicia. Padre, enviamos una
una palabra de perdón sobre todos aquellos, Señor, que tú perdonaste primero, porque por ninguna razón queremos perder esta comunión contigo. Y si no han tenido la revelación de entender, ten misericordia, ten piedad. Perdónalo, Señor. Tal vez no saben, tal vez no entienden, pero tú nos has dado sabiduría e inteligencia del Espíritu para entender que el perdón forma parte de nuestra nueva naturaleza. Somos hijos perdonadores, porque tú, nuestro Padre, eres perdonador. Líbranos, Señor, del juicio. Líbranos, Señor, de usar nuestra boca en contra de mi hermano, en contra del prójimo. Líbranos, Señor, de hacer daño. Líbranos, Señor, de ofender, de despreciar. Ayúdanos, Señor, a tener esta gracia que hubo en Cristo Jesús, que aún estando clavado en la cruz, nos perdonó. Ven a Maracita la mano. Tu sangre me sanó. Aleluya. Santo Señor. ¿Todos tienen ya? Sí, ya está. Bien. Dice el apóstol Pablo en la carta primera a los Corintios que yo recibí del Señor que la noche que Jesús fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque molido fue el cuerpo de Cristo por nuestras rebeliones y el castigo fue sobre él. Gracias, Señor, por pagar un precio tan alto. No lo valíamos, pero tú nos hiciste valiosos. Solamente tú, Señor, es el que nos da valor, el que le da valor a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón fraternal, amar a nuestros hermanos y entender que somos así como un solo pan fue partido. Carne de tu carne y hueso de tu hueso. Y en el nombre de Jesús, recibir también la sanidad. Porque por tus llagas, por las heridas que hubo en tu cuerpo, fuimos nosotros curados. Y al participar de tu cuerpo ahora, recibamos sanidad en el nombre de Jesús. Participe ahora del pan. Después de haber cenado, tomó la copa, dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, bebed de ella todos, haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, esta sangre que fue derramada como tu vida fue derramada para el perdón de nuestros pecados, es la que nos ha limpiado, la que quitó toda mancha de nuestro corazón y nos hizo aceptables. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas, porque la sangre de Jesucristo tiene poder, es viva y eficaz, y es el precio de nuestra libertad. Y al participar ahora de la copa, Señor, nos declaramos libres de la condenación, comprados, redimidos, marcados, sellados para salvación. Sabemos, Señor, que hoy esta copa representa tu muerte, pero beberemos otra copa contigo en los cielos cuando tú vengas a buscarnos, y serán las bodas del Cordero de Dios.
donde nos reuniremos contigo para no separarnos nunca más. Y en el nombre de Jesús y en gratitud, participamos de esta copa. Aleluya. Hablemos al Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre el tierno tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. No sé qué es eso, busca a un hermano que ahora juntos den un abrazo y bendígalo en el nombre de Jesús. Aleluya. Somos un cuerpo, una familia. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que luchó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre Sí, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, que esta palabra pueda quedar en nuestro corazón y en nuestra vida. En el nombre de Jesús renunciamos a toda mentira del enemigo y abrimos nuestro corazón a tu palabra, porque tu bendición es la que enriquece y la añade tristeza. En el nombre de Jesús te bendigo para que tengas una semana, un mes de bendición y de victoria. Es el deseo de mi corazón y es el deseo del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Bendición.